¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Jueves de lluvia, complicado para hacer determinadas tareas. Pero bueno, por suerte, estoy en el taller, comunicándome con ustedes. Quería hacer este video, dado que bueno, quizás si esta información la vuelco, como digo, últimamente en las charlitas, me doy cuenta que algunos amigos que no les gustan las charlitas se quedan sin la información y por ahí son videos, opiniones que me están pidiendo y es interesante que lleguen, dado que bueno, por ahí tienen que definir la compra de una herramienta y algunas personas, algunos amigos, algunos seguidores, suscriptores, no sé cómo se les llama muy bien, consideran válida la opinión de uno sobre determinadas cosas. El saludo a los amigos de siempre, después en la charlita de la noche los voy a nombrar como corresponde, pero el agradecimiento a los amigos que se vienen acercando al canal y bueno, verdaderamente uno se da cuenta que están en los detalles, dado que prestan atención a cada una de las vivencias y los dichos de uno, y después obviamente se ven reflejados en los comentarios. Ténganme paciencia, ya nos metemos en lo que venimos, pero ténganme paciencia, voy a responder todos los comentarios de YouTube, todos los mensajes de Instagram y todos los mensajes de Facebook. Pero bueno, créanme que lleva su tiempo, dado que por ahí hay una cantidad y un día que uno se atrasa en alguna respuesta, bueno, eso conlleva a que se sigan juntando. Por ahí algunos amigos se fastidian, pero bueno, es así. Esto lleva tiempo y a veces uno en las tareas cotidianas, que a veces son bastantes, se atrasa. Pero bueno, quedó pendiente la toma de contacto con la herramienta Inco. Yo la estuve utilizando en tareas cotidianas. Bueno, la estuve cambiando de lugar entre la caja de plomería, la caja de electricidad. Si bien es una herramienta confiable, la he utilizado en plomería, no ha zafado en ninguna de sus 7 posiciones, pero créanme que es para los amigos que están en la plomería, los amigos que conocen del tema, créanme que es una de las pico del oro más incómodas que he utilizado. Si bien tiene un montón o varias cualidades que uno siempre comenta y sugiere en el canal, la herramienta las tiene, pero es exactamente igual a la de la línea total. En este segmento, en esta herramienta, en esta unidad particularmente, no hay diferencia, o yo al menos no la encuentro, ni anatómica, ni ergonómica, ni de peso. Podría ser algunos gramos, dado que bueno, lo que por ahí la diferencia un poco al tacto de alguien que no está quizás tan empapado en el tema herramientas, son los mangos, que en este aspecto sí son muy útiles en lo que es electricidad. Está bien, como digo siempre en el canal, la pico del oro es una herramienta que en lo que es electricidad se utiliza esporádicamente. Yo, si bien tengo los elementos, pero me vi a veces en la obligación de retirar unos NH, fusibles trifásica, y la herramienta, la aislación, me ha dado buen resultado, si bien ahí no hay riesgo, pero en caso de haber, dado que tenemos la entrada y la salida del fusible, en caso de haber algún roce con alguna de esas borneras, alguna de esas tuercas, la herramienta está aislada. Si bien no es la función, ni siquiera está pensado por Inco que uno la utilice para eso, pero la herramienta se ha comportado. Lo que es plomería es una herramienta incómoda. Generalmente en plomería, para lo que es 3/4, trabajamos en la cuarta posición. La herramienta queda muy abierta. No porque a uno no le dé la mano da bien. Lo que sí es media incómoda para ingresar en determinados lugares. Bueno, en plomería no es algo que recomiende. Si algún amigo está pensando en comprar una pico del oro para trabajarla netamente en plomería, créanme que hay mejores opciones. En cuanto a precios, no me meto, el bolsillo de cada uno es de cada uno,
pero es una Pico del Oro que puede competir en lo que es precio con algunas otras. No es que sea incomprable ni regalada. Está en lo que se considera el valor de una Pico del Oro del momento, a hoy que estamos 2 de noviembre de 2023, dado que esto por ahí perdure. Y en esta fecha la Pico del Oro para la plomería no va. Seguramente vayan a salir, o ya estén, y yo no las vi todavía, nuevas versiones de esta herramienta, dado que habría que mejorarla bastante. Tiene de bueno, como quizás lo dije, quizás lo vi, que no aprisiona los dedos en ninguna de sus posiciones, es imposible que eso pase, pero la apertura con la que queda, ya sea cerrada o en una posición imprimiendo torque, imprimiendo fuerza, es demasiado abierta. El juego, si bien lo tiene y no debería estar, no es algo que no se haya visto en otras. Para lo que es mecánica, porque la Pico del Oro en la mecánica no tiene un uso definido. Los amigos mecánicos o los que por ahí son aficionados a desarmar motores y ese tipo de cosas, saben que entienden lo que digo, no tiene un uso definido como una llave 19, que es aflojar tuercas hexagonales de 19 milímetros o bulones cabeza 19. Esta es una herramienta que en mecánica se puede utilizar para intentar aflojar un bulbo, como para intentar poner un cablecito, como para aflojar un extremo, lo que cualquier uso general en lo que es mecánica. Alguna vez he aflojado alguna cazoleta, o sea, para eso va muy bien, para lo que es mecánica va muy bien, dado que no tiene un uso definitivo. En plomería no pierdan tiempo, o bueno, vivan su experiencia, pero créanme que hay mejores opciones por menor precio, o como dije antes, el precio quizás mucho no importe, pero la idea es comprar algo funcional. En la plomería a mí no me convence, si bien la mandíbula tiene una configuración interesante, es lisa de un lado, con dientes cruzados, como para que donde apoya de un lado apoye del otro, o sea, en un lado va a apoyar plano, en el otro va a morder y viceversa en la de abajo, o sea que la traba sería franca, quizás en este sector no esté muy marcado el dentado, pero bueno, la Pico del Oro podría ser funcional en muchos aspectos para quien necesita tener una Pico del Oro. Sí, van a desarmar una canilla, sí van a aflojar un flexible circunstancialmente, o sea, tareas que por ahí se utiliza otra herramienta. Esta Pico del Oro, a mí, para lo que es plomería, lo vuelvo a repetir, no me convence. No me convence porque incluso en su apertura máxima no abre lo que abrirían otras en esta longitud, en 10 pulgadas. Si bien está bien reforzada, créanme que se puede hacer fuerza y de verdad, para la plomería no. Después, bueno, tiene una mandíbula ancha, para lo que es caños de polipropileno sería algo útil, dado que las Pico del Oro cremallera simple, como llamémosle la 224, en ese aspecto es muy finita la mordida, a mí no me ha dado resultado. Las Pico del Oro generalmente doble cremallera, que vienen con este ancho de mandíbula, tiene una mordida interesante, es el caso, pero donde falla es en la anatomía de la herramienta. Esto tendría que ser curvadito, tendría que tener otra anatomía y verdaderamente estaríamos en presencia de una muy buena herramienta. Resistencia, resiste. Párense, no la van a vencer, muerde bien, el brazo palanca es bueno, el perno central, el pivote central, no se marca, no se zafa.
pero tiene las mismas falencias que la de la marca Total. Si bien no es un video comparativo, sino agarraría la que tengo ahí colgada y las pondría juntas para que lo vean, pero ya voy a hacer un video de esos. No sé si hay en Top Pico del Oro, no la he visto. En Top la verdad que me está costando conseguir alguna unidad que me interesa. Me resultó fácil conseguir el juego de tubos, que verdaderamente me dio buen resultado. He visto que están los Total. Pero bueno, ya da la sensación que todo está mutando a ser lo mismo. Ya, por más que uno se ponga finito y muy agudo en buscar diferencias entre una unidad y otra, me parece que están virando a una calidad uniforme. Que si bien muchos dicen, no, pero mirá que son todas iguales desde el principio, qué sé yo, bla, bla, no son todas iguales desde el principio. Los amigos que me siguen, los amigos que miran los videos, saben que yo siempre dije que de las tres marcas, en Top, Inco y Total, hay que buscar la mejor unidad, el mejor ítem de cada una de las marcas. A mí lo que es Pinzas Inco me dio muy buen resultado desde la línea liviana, la línea económica, si bien no le llaman así, pero son buenas herramientas. La línea Total, la industrial, es espectacular, pero salió posterior a el exponente que hoy llaman liviano. Antes era la pinza Total y se acabó. Y no era del todo buena. Inco mantuvo estándares de calidad desde ese momento para mi punto de vista. En lo que es francesas, o ajustables, como le quieran llamar, siempre hubo una superioridad de Total. Las 5 tienen un poco más de juego. Y lo he demostrado y créanme que soy un convencido de lo que les digo. Hay que saber buscar la mejor unidad de cada una de las tres marcas, que si bien ahora están todas girando a ser la misma cosa. Esta es una muy buena herramienta, la verdad que es buena. En plomería yo no la utilizaría, es incómoda, trabaja muy abierta, en lo que uno necesita por ahí tener más comodidad al momento de ingresar a determinados lugares. Esto ya detrás de un bidet no me entra, pero bueno, tiene unos mangos espectaculares. Pocas Pico del Oro van a venir con estos mangos, que tampoco sería una condición sine qua non en una Pico del Oro. Pero bueno, yo rescato sus puntos positivos, sus cualidades positivas y sus falencias. A mí me dio esa impresión. O sea, la probé, la reprobé. Sí, para los amigos que les gusta tener herramientas, como a mí, que nos gusta por ahí trabajar, o tenemos varios oficios, nos gusta desarrollar tareas varias, es una buena opción, porque hay veces que uno prueba herramientas hasta dar con la indicada para determinada función, y eso pasa mucho en mecánica, lo vuelvo a destacar. A veces uno está ante una situación y dice, ¿cómo llego ahí? Porque da la sensación que pusieron el motor, hicieron el auto alrededor y no llegamos con... Es una buena opción para probar, si bien no es para aflojar bulones, ¿no? Cada bulón debe tener su llave, pero quizás, que me ha pasado con la de la línea Total, hay abrazaderas, que si bien tengo la pinza para sacar abrazaderas, las pinzas no son tan buenas. Estas, créanme, que esta mandíbula para sacar abrazaderas de cierre rápido o abrazaderas de presión, a mí me dio buen resultado. Bueno, espero que les haya servido, los amigos que estaban pidiendo la toma de contacto. Dado que hice el video presentación, se las mostré en su estado óptimo y después, obviamente, hasta no tener una idea de cómo se comporta la herramienta, no volví a hablar. Sí, la deben haber visto en algunos videos, dando vuelta ahí, formando parte. Buenos detalles de terminación, la verdad, una linda herramienta. No la desestimo, pero quizás para la plomería, que es a donde apuntan mucho los amigos con las Pico del Oro, no. Les mando un saludo y nos vemos en otro video.